Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 9. Guárdense de toda avaricia. Nuestro texto inicial se encuentra en Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 15. Y les dijo Jesús: cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mostraremos ahora los textos bíblicos para una mejor comprensión. Número 1. Introducción. La codicia se define como un deseo desmedido de riquezas o posesiones que no tenemos. Este pecado está al mismo nivel que no mentir, no robar, no asesinar. Es tan dañina que Dios decidió advertir sobre ella en su gran ley moral, los 10 mandamientos. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo capítulo 20, verso 17. La codicia o avaricia a menudo figura junto a los pecados atroces que nos impedirán la entrada al reino de Dios. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No yerren, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La codicia está al mismo nivel de la extorsión, la idolatría, la fornicación y el adulterio, y sólo con la ayuda de Dios podremos superarla, como ahora veremos. Número 2. El pecado original definitivo. ¿Cómo surgió el pecado en el universo perfecto de la creación de Dios? Lucifer, en vez de sentir gratitud y ser leal a Dios, a pesar de ser el ángel creado que recibía más honores en el cielo, se aventuró a codiciar la adoración que sólo debe darse al Creador. Este fue el pecado original. Codició la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo. Pero este príncipe de los ángeles, Lucifer, aspiraba al poder que sólo era privilegio de Cristo. Pablo compara la codicia con la idolatría. La gente practica generalmente la idolatría al adorar, al anhelar algo o a alguien que no es Dios, y en el fondo este pecado es la adoración a sí mismo. Codiciar o pecar es desear algo que no tenemos y anhelarlo tanto que en el intento por obtenerlo pasamos sobre Dios. Se convierte así en pecado desde el centro de nuestra mente, o en la Biblia mencionado como nuestro corazón. Lucifer no sabía a la destrucción que lo llevarían sus deseos equivocados. Lo mismo puede ocurrir con todos nosotros. El mandamiento contra la codicia, el 10º, se ocupa de los pensamientos y nos advierte de violar otros mandamientos, como podemos ver en el dibujo mostrado. Número 3. Un anatema en el campamento. Después de 40 años de vagar por el desierto, los israelitas finalmente entraron en la tierra prometida, cruzando el río Jordán en seco y conquistando Jericó. 2 milagros poderosísimos de Dios. Pero luego, en Josué capítulo 7, Acán admitió que había codiciado, desobedecido a Dios, lo que trajo una gran derrota, y así desprestigió a toda la nación israelita, ya que los cananeos y naciones vecinas les temían, porque tenían al Dios Todopoderoso con ellos. Pero por este pecado, Dios retiró su protección, porque anteriormente Dios había utilizado estos grandes milagros para hacer saber a las naciones su gran poder y su obra en favor de su pueblo. Por supuesto, después del fiasco de Jai, además de las pérdidas humanas, ese testimonio se había visto comprometido.
Nada puede justificar nuestra codicia. Muchos piensan, bueno, es muy poco en comparación con lo que hacen los demás. Nadie lo sabrá. ¿Qué mal puede causar? Esta amarga experiencia debe protegernos de racionalizar, justificar y desobedecer una orden divina. Este es el 10º mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su esposa, y nada que le pertenezca, así sea su auto, negocio, dinero o influencia, o todo aquello que no nos pertenece. Mejor usemos nuestra energía en superarnos, competir contra nosotros mismos para cada día ser mejor y alcanzar con nuestro estudio y duro trabajo las metas que nos propongamos. Este verdaderamente es un gran consejo. Número 4. El corazón de Judas. Judas Iscariote tuvo un final trágico, porque aunque tuvo el privilegio de estar con Jesús, está ahora destinado a la destrucción eterna, debido a la codicia constante y que se manifestó aún más en el ungimiento de los pies con un ungüento por parte de María hacia Jesús. La amable reprensión del Salvador al comentario codicioso de Judas lo llevó a abandonar la fiesta e ir a reunirse con los enemigos de Jesús. Allí ofreció entregar a Jesús en sus manos por una suma mucho menor que el regalo de María. ¿Qué le pasó a Judas? Judas realmente amó al gran Maestro y deseó ser transformado en su carácter. El Salvador no rechazó a Judas, tuvo un lugar entre los 12 discípulos, fue evangelista, sanó enfermos y expulsó a demonios. Grandes milagros que muchos siervos de Dios hoy no pueden hacer. Al fin y al cabo, todos tenemos defectos de carácter que, si nos rendimos, podremos superar mediante el poder de Dios que obra en nosotros. Pero Judas no se entregó completamente a Cristo. Repito, jamás entregó totalmente su vida a Dios, pensando que lo podría hacer después, como muchos pensamos ahora. Y el pecado de la avaricia, que podría haber vencido con el poder de Cristo, lo venció a él, con resultados muy trágicos. ¿Quién de nosotros no lucha contra la codicia por una cosa u otra? Debemos entregarnos totalmente a Dios hoy, o un simple pecado, alimentándolo constantemente, puede llevarnos a la pérdida eterna, no importando que digamos ser cristianos y servir incluso dentro de la iglesia. Número 5. Ananías y Zafira. Después del gran derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, los apóstoles predicaban el Evangelio con poder y los creyentes estaban unidos en pensamiento y acciones. Ananías y Zafira fueron parte de la iglesia naciente cristiana y vieron que ningún necesitado había entre ellos, y muchos vendían sus propiedades y traían el dinero a los apóstoles para distribuirlos a los necesitados y suplir las necesidades dentro de la iglesia. Este matrimonio también decidieron vender una propiedad y contribuir con la iglesia. Pero al ver el dinero, el precio de la propiedad, retuvieron parte de lo prometido y mintieron. Con su acción agraviaron al Espíritu Santo cediendo a la codicia y fingieron lo que no eran, y ambos murieron inmediatamente. Y por eso vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron y vieron estas cosas. Con esto, la gente tuvo más cuidado al devolver lo pactado con Dios, y este triste relato se incluyó en la Biblia como una advertencia sobre la fidelidad a Dios y hacia dónde puede conducirnos la codicia. Dios odia la hipocresía y falsedad, aparentar lo que no somos, fingir con una máscara. Ananías y Zafira practicaron el fraude en su trato con Dios, y su pecado fue castigado con un juicio rápido y terrible.
Dios demostró que escudriña, conoce todas nuestras mentes, no se le pueden ocultar nuestros motivos y propósitos. Es una gran amonestación a evitar la codicia y la hipocresía, fingir lo que realmente no somos, al cual los corazones humanos estamos continuamente inclinados, y solamente la misericordia y ayuda divina nos pueden ayudar a vencer. Número 6. ¿Cómo vencer la codicia? La codicia e hipocresía son problemas del corazón, y al igual que el orgullo y el egoísmo, se les permite y disimula a veces aún dentro del hogar y la iglesia. Por eso son tan engañosos y difíciles de erradicar. Ya es bastante difícil vencer los pecados que son obvios: la mentira, el adulterio, el robo, la idolatría, la transgresión del sábado. Pero estos son actos extremos y debemos pensar muy bien y evitarlos a toda costa. Pero, ¿cómo vencer nuestros propios pensamientos tan equivocados que nos llevan a actuar de una manera tan baja delante de los demás? En 1 Corintios capítulo 10, verso 13, vemos algunos puntos muy importantes, y cuando vamos con toda sinceridad a Dios, Él nos da de su poder para estar protegidos contra estos pecados tan insidiosos, engañosos, abominables y mortales a la vista de Dios. Muchos dicen: lo quiero para mí porque lo merezco más que los otros, y voy a lograrlo, lo quiero ahora mismo. Qué equivocada forma de pensar y de actuar. Los puntos que nos pueden ayudar son: número 1, decidir seguir y servir a Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. Número 2, orar diariamente. No nos dejes caer en tentación, porque tuyo es el poder y la gloria por siempre. ¿Sientes codicia por algo que no es tuyo? Haz oración ahora mismo a Dios y vence tu maldad. Número 3, estudia la Biblia regularmente. Atesórala en tu mente para no pecar contra Dios. Además, debemos seguir a Jesús, nuestro querido Salvador, nuestro máximo ejemplo, porque fue tentado en todo, así como nosotros, pero venció, porque estuvo en constante comunión con su Padre y nos abrió el camino de liberación, y luego, lo mejor, prometió dar de su poder a cada persona para que tenga una vida de fe y obediencia y que desarrolle un carácter como el de Cristo. Busquemos al Señor ahora que puede ser hallado. Deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, porque es amplio en perdonar. Las consecuencias de la codicia son extremadamente terribles en nuestra vida. Por eso debemos vivir practicando lo que pide Dios y obedecerle, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que al ser atacados por el enemigo con la tentación, Dios nos dará también la salida con su poder para que podamos soportar y vencer. Número 7. Conclusión. En la conquista de Jericó, Josué dijo que llevaran todos los tesoros a la tesorería de la casa de Dios. Todo lo demás debía quemarse. Sin embargo, Acán fue el único que se quedó con algo. Entre los millones de Israel solo hubo un hombre que en aquella hora solemne de triunfo y castigo se atrevió a violar el mandamiento de Dios, el 10. La vista de aquel costoso manto babilónico despertó la codicia de Acán, y aun cuando esa prenda lo puso cara a cara con la muerte, lo llamó un manto babilónico muy bueno. Un pecado lo había llevado a cometer otro, y se adueñó del oro y la plata dedicados al tesoro del Señor. Le robó a Dios parte de las primicias de la tierra de Canaán. En la lista del apóstol Pablo, en una de sus cartas, da las señales del tiempo del fin. Los primeros 2 elementos involucran nuestra actitud hacia el dinero y las posesiones.
porque en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero, la codicia. El egoísmo y el amor al dinero, la avaricia, son las claras evidencias de que la humanidad está llegando a los últimos días, nuestros días, qué solemne tiempo estamos viviendo. Y para los que necesitan las preguntas finales se están mostrando. Puede detener el video para leer con calma. Por eso hoy, querido amigo y amiga, tenemos una nueva visión de lo que son los verdaderos 10 mandamientos de Dios. Que Dios nos bendiga.